Hoy os traigo un vídeo de últimas lecturas. Tenía muchas ganas de comentaros qué estuve leyendo en Halloween. Ya sabéis que durante el mes de octubre me dediqué a hacer el Bigtober, del que ya os hablé en otro vídeo, y me quedaba por contaros un poco qué estuve leyendo en Halloween, que al final estuve como semana y media, 2 semanas metida en Halloween. Me metí incluso en noviembre a seguir leyendo porque estaba enganchadísima. Y también quería comentaros algunas lecturas que he hecho posteriormente, porque si no, de verdad, si no os lo cuento todo de seguido se me olvidan las cosas y no puede ser, porque estoy fatal de la cabeza. Pero bueno, vamos a empezar rápido porque son mogollón de libros, mogollón de lecturas. Hay mucha novela corta que me gusta bastante leer en Halloween para ir intercambiando. Y hay bastantes cosas reseñables e interesantes, así que vamos a empezar. Lo primero que os quería recomendar, ya os he hablado de ella, así que no voy a decir mucho más, pero es Historias extrañas de Rosa Mulholland. Os hablé de él en el último vídeo de últimas lecturas, pero como os quería hablar de las lecturas de Halloween, no quería dejar de recomendar esta recopilación de relatos porque es de verdad de lo que más me gustó de mis lecturas de Halloween. Lo disfruté muchísimo. Y apuntároslo para el año que viene si os apetece leer historias un poco tenebrosas con ese punto irlandés. Muy guay. Mi otra lectura preferida sin duda de Halloween fue Carmilla de Le Fanu. Es un libro que cogí de la biblioteca y he devuelto, además en una edición preciosa ilustrada por Ana Juan. Es una novela que se considera pionera dentro del género de los vampiros y de la que se cuenta que se inspiró bastante Bram Stoker para crear su maravilloso Drácula. Creo que Carmilla, bueno, lógicamente no se puede comparar con Drácula porque es una novela muchísimo más corta, pero tiene una ambientación tan impresionante. Cuenta la historia de esta chica joven, Carmilla, que llega a la casa de nuestra protagonista, que también es una chica de su edad, y por una serie de accidentes termina pasando allí una temporada viviendo con ella y su familia. Y poco a poco empiezan a suceder situaciones extrañas a su alrededor, en el pueblo, de una chica muy misteriosa que, aún siendo muy cariñosa con nuestra protagonista, tiene momentos de fiebre, de debilidad y de puro terror, que genera puro terror en nuestra protagonista. No quiero contar mucho porque lógicamente es una novela muy corta y es que la gracia está en que lo descubráis por vosotros mismos, pero de verdad que es una novelita maravillosa, a mí me ha encantado. Es pena no tenerla además en esa edición porque ya os digo que conseguía meterte muchísimo más en esa atmósfera, en esa casa, en ese personaje tan misterioso y tan maravilloso, porque yo es que me he enamorado de Carmilla, me ha parecido un personaje increíble. También cómo va hilándolo con la historia familiar, cómo va contándote a través de otros personajes, el origen de Carmilla. Me pareció fascinante. La verdad que es una lectura sencilla, realmente tampoco es que sea espectacular. A mí la verdad que me ha encantado. Es un libro del que tenía expectativas muy altas porque llevaba mucho tiempo con muchas ganas de leerlo y no me ha decepcionado para nada, os lo recomiendo muchísimo. Si tengo que hablar de una novela que me generó puro terror en Halloween, esa es La Costa de Alabastro de Victoria Álvarez. Este es un libro que me regaló Carol por mi cumpleaños y bueno, pues nada, es que era perfecto para estas fechas. Yo ya sabéis que no soy muy aficionada al terror y claramente esto es lo más que llego yo a soportar de terror porque pasé miedito, ¿eh? Hay momentos en que, bueno, me inquietó bastante todo lo que estaba sucediendo. La historia está ambientada en una casa semiderruida por los bombardeos porque está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial en Normandía. Y nuestra protagonista es una enfermera que va a esa casa en la que solo viven un viudo y su hija pequeña porque su hija está muy enferma y bueno, pues para que la cuide antes de que muera porque realmente está muy enferma. Bueno, cuando llega a la casa, que ya de por sí todo nos recuerda muchísimo a novelas como Rebeca, a Jane Eyre, a Otra vuelta de tuerca. Es que para mí este libro tiene muchísimos homenajes, hasta el punto de que a mí me parece a veces un poco demasiado, que homenajea demasiado, sobre todo hacia el final. Aún así, eso para mí no me molestó porque, ya os digo, como me encantan este tipo de historias, pues lo disfruté muchísimo. Quizá lo que menos me gustó fue el desenlace, el final me pareció previsible, quizá porque ya he leído novelas parecidas, entonces me lo olí desde más o menos la mitad del libro. Pero aún así os digo que es una novela que disfruté mucho, que me hizo pasar bastante miedo, que si lo leéis de noche con poca luz, solos en casa, bajo la manta, vais a temblar un poquito. Creo que el ambiente es estupendo y maravilloso y es lo que destaco sobre todo de esta historia. Por otro lado, el libro que realmente leí para Halloween, o el que era mi idea leer, es este de La posada Jamaica de Daphne du Maurier. Es una autora que me encanta, ya os hablaba de Rebeca, también me encantó Mi prima Rachel. Cada cosa que leo de ella me gusta muchísimo. En este caso es mucho más liviana que Mi prima Rachel o en Rebeca. O sea, la historia es mucho más sencilla, es más de aventuras
y de hecho no es de terror, os lo recomendaría más para noches tormentosas, frías, de diluvio. Está ambientado en noviembre y es muy eso, un otoño frío y lluvioso como el que estamos teniendo. Es que le va como anillo al dedo porque la historia está ambientada en unos páramos lluviosos, fríos, tempestuosos, en el que constantemente hay tormentas. La historia nos habla de esta protagonista bastante intrépida, todo hay que decirlo, que una vez fallecen sus padres tiene que ir a vivir con su tía, que es su único familiar vivo, y descubre que actualmente el marido de su tía regenta la posada Jamaica, que es una posada completamente abandonada, siniestra, y que en el pueblo cercano todos miran con pavor y en el que suceden cosas siniestras y que ella va a ir averiguando poco a poco. La historia os digo que es sobre todo más de misterio y aventuras. El misterio no está muy conseguido porque tú te hueles muchas cosas según avanza la trama, pero al mismo tiempo yo os digo que esa ambientación lo es todo, y creo que toca temas bastante terroríficos, aunque no sea una historia de terror, porque no hay fantasmas, no es la típica historia clásica de terror, pero tiene ese punto mucho más terrible porque habla de la bajeza humana, de asesinatos, prácticamente de violaciones, de situaciones mucho más terroríficas que los fantasmas que suelen aparecer en las historias victorianas. Me encantaron los personajes, sobre todo la protagonista, ya os digo que es muy valiente, muy intrépida, tira hacia adelante, investiga, trata de hacer lo correcto, no se amilana por su tío, por todos esos personajes despreciables que aparecen en su vida. Es un personaje atípico dentro de este tipo de novelas y la verdad que lo disfruté mucho. Pasando de Halloween, tenía que mencionaros dos libros que he leído recientemente. Son de dos envíos editoriales, de hecho. Uno es este de Ciudad de Mujeres, de Elizabeth Gilbert. Este libro lo leí principalmente porque está ambientado en los años 40 y me encanta la ambientación de los años 40, y porque me lo recomendó Mikey, que ya sabéis que es uno de mis canales preferidos, y os dejo en la i pues su canal para que lo sigáis y lo améis. Y me da penita decir que me ha decepcionado, que no es quizá lo que me esperaba, que no era yo el público objetivo claramente de esta novela. Pero bueno, leí 2 estrellas, eso quiere decir que no es un libro para mí. Ya os digo, la historia nos habla de... Está contado en retrospectiva, es una mujer de 90 años que narra toda su historia a un personaje que nosotros no sabemos quién es, y vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela, y nos va a contar por qué su padre, el padre de esta chica, fue importante para ella. La mayor parte del libro transcurre en Manhattan, en un pequeño teatro, que a mí eso es lo que más me atraía. Es que el hecho de que estuviera ambientado en el mundo del teatro, en los años 40, es que todo me llamaba muchísimo. El problema es que ya para empezar no encajé por cómo estaba narrado, porque aunque es muy ligero, muy entretenido, muy divertido, no me lo podía creer, porque es que la voz de una señora de 90 años no me la imaginaba como esta, que es de una persona muy vivaracha, muy joven, y que recuerda cada punto de su vida cuando tenía 20 años, y sobre todo recuerda sus aventuras amorosas, porque este libro sobre todo nos narra cómo la chica pues sí sufre como una revolución sexual, y pues no sé, sus encuentros con todos sus amantes que son completamente irrelevantes y que ninguna aporta nada más eso, que pues ya está, que conocía a un montón de chicos cada noche y esa era su vida porque no iba mucho más allá. Y pues no sé, es que no me creía que solo estuviera contando una señora de 90 años. La primera parte es muy extensa, contándonos su vida en el teatro. Solo me gustaron un par de personajes como la tía Peg y poquitos más, porque todos los demás me parecían muy parecidos, con las coristas que eran todas iguales. Que la historia está hecha para que te lo pases bien, que sea entretenido, y lo es, porque tampoco es un libro, si no le hubiera dado una estrella, lógicamente, tampoco es un libro que te aburra en absoluto. Es muy entretenido, muy ligero, te lo lees muy rápido. Pero os digo, para mí la mejor parte sin duda es el desenlace, es el final, pero es que cambia totalmente el tono de la historia. Pega un giro y de repente pasan como 20 años en la vida de la protagonista, y tenía mucho más interés eso que todas aquellas 300 páginas que nos metió contándonos todos sus ligues, que creo que, no sé, es un libro para mí extraño, que tiene como esas dos partes diferenciadas. Yo me quedo sin duda con el desenlace. No es un libro para mí. En cambio, por otro lado, otro envío editorial que sí que recomiendo muchísimo es este Vinti, La Mascarada Nocturna. Es el desenlace, por fin, de Vinti, por cierto, que me ha enviado la editorial. Como siempre envían cosas chulísimas. Cronauta, pues las 3, ay, es que me encantan. Las postalitas con las portadas de Vinti y el marcapáginas, es que se lo curran un montón.
Y bueno, ¿qué os voy a decir de Vinti, de Nnedi Okorafor? Estoy pensando en hacerle un vídeo, en dedicarle un vídeo a la trilogía y a la autora porque me gusta muchísimo. Es cierto que encuentro, ahora que he leído Quien teme a la muerte, encuentro muchísimas similitudes, quizá demasiadas en algunas cosas, sobre todo en el personaje protagonista, en el desenlace me recuerda mucho a aquel en algunas cosas. Pero aún así, sí, me parece tan original esta autora, lo digo siempre, pero para mí es que se le ocurren unas cosas tan increíbles y a mí me atrapa tantísimo esos mundos que imagina que, en fin, no puedo dejar de recomendarlo muchísimo. De hecho, recomiendo más leer Vinti que Quien teme a la muerte, si no habéis empezado por la autora. Son 3 novelitas muy cortas, esta es la más larga, tiene 260 páginas con letra grande y ya veis que el volumen es pequeño. Os lo recomiendo también leer del tirón las 3 porque para mí, aunque sean 3 novelas cortas juntos, pues hacen un conjunto, no, a ver, puedes leer el primero, pero las 3 es como una historia muchísimo más redonda. Y no sé, me ha gustado mucho, al final es una historia que de nuevo habla sobre la importancia de la unión de culturas, que tiene muchísimas, aparte de cultura africana, de tradiciones, y al mismo tiempo pues nos habla de un futuro en el que existen diferentes planetas, en el que las diferentes especies se interrelacionan. Es una historia fascinante, no os puedo contar mucho sin haceros spoiler de los libros anteriores, pero ya os digo, el desenlace me ha parecido estupendo, me ha gustado mucho, creo que tiene además un punto esperanzador, que es algo que para mí le faltaba a Quien teme a la muerte, y que os lo recomiendo un montón, de verdad. Y nada más, comentarme si habéis leído estos libros, si os interesan, qué habéis leído vosotros para Halloween, no sé, hablemos un poco en los comentarios de literatura como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.